Durante décadas, los antibióticos han sido una de las herramientas más poderosas de la medicina, permitiendo tratar infecciones que antes podían ser mortales. Sin embargo, hoy enfrentamos una amenaza creciente, la resistencia a los antibióticos. El uso inadecuado y excesivo de estos medicamentos en personas, animales y en la producción de alimentos sobre todo, está acelerando la aparición de bacterias resistentes. ¿Qué significa esto en nuestra salud? En este programa conversaremos sobre qué es la resistencia antimicrobiana, por qué representa un desafío global y cómo el uso responsable de antibióticos es la clave para enfrentarlo. También exploraremos un enfoque que se conoce ahora como One Health, seguramente sí lo han escuchado, que conecta la salud humana, animal y del medio ambiente. Más allá de lo que ves, hay un universo por conocer, misterios por revelar. Divulga ciencia, te guiará. Estación Divulga Ciencia, súbete y conecta, descubre con emoción, con ciencia y razón. Súbete a la estación Divulga Ciencia, los sábados a las 10 a.m. por radio en Cultura FM 100.9, a las 6 p.m. en la web. Y el reprise los lunes a las 11 de la mañana por radio CCE 940 AM. Hasta el fin, preguntas que intrigarán, respuestas que sorprenden. Hola a todos y todas, bienvenidos a la estación Divulga Ciencia, este espacio donde la curiosidad se encuentra con la ciencia. Soy Elizabeth Minda, investigadora y divulgadora científica, y hoy seré su host en este recorrido por este tema súper fascinante y de actualidad sobre todo, ¿no? Y además en los controles, asegurándose de que todo suene perfecto, está el Rob Vallejo, por ahí está viéndonos el Rob ahí haciendo toda la parte del audio. Así que pónganse cómodos, suban el volumen y acompáñennos a aprender juntos sobre este tema que es súper interesante. Además, si la ciencia te emociona tanto como a nosotros, súmate a la tripulación de la estación Divulga Ciencia, suscríbete, activa las notificaciones, que es esa campanita que hay ahí en las redes sociales, sobre todo en el YouTube. Además, coméntanos en este programa si ya lo ves, si usas de forma correcta los antibióticos, comparte este episodio y ayúdanos a que mentes curiosas se unan a esta conversación en este espacio que es sobre todo de ciencia y de aprendizaje. Queremos agradecer el apoyo de la OEI Ecuador, Radio CCE 940 AM y Cultura FM 100.9, cuyo compromiso hace que la divulgación científica llegue cada vez más lejos. Y atención, porque este año vinimos súper recargados y pueden escucharnos de varias formas, ¿no? En las plataformas digitales de la OEI Ecuador, los sábados a las 10 de la mañana, al igual que por Cultura FM 100.9 y por la radio CCE, que es de la Casa de la Cultura, 940 AM los lunes a las 11. Así que, bueno, ya saben, yo en redes sociales les estoy poniendo también cada cierto tiempo los horarios, así que estén pendientes para que nos puedan escuchar a todo momento, pasen la voz y para que estén escuchando siempre nuestro programa cada sábado o cada lunes. Y bueno, como ya les había adelantado el día de hoy, vamos a hablar sobre las resistencias a los antibióticos o esta problemática detrás de las bacterias resistentes. Y para ello, pues tenemos como invitada el día de hoy a Pamela Martínez. Ella es médica veterinaria graduada en la Universidad Central del Ecuador. Realizó sus estudios de posgrado en los Países Bajos y obtuvo su doctorado en epidemiología, investigando precisamente las tendencias en el uso de antibióticos y su asociación con la emergencia de los antibióticos y la resistencia en humanos y animales. Y en la actualidad trabaja como docente en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador. Qué chévere tenerte el día de hoy aquí, Pame, bienvenida. Muchísimas gracias, Elizabeth, por esta invitación. Vamos a conversar, como decíamos, de esto de las resistencias, ¿no? Es un tema que además siento que está como muy
es muy actual, ¿no? Sí. Hemos oído muchas de las veces además que la Organización Mundial de la Salud pone a esto como una pandemia también, ¿no? Sí. Ujú. Pero desde tu área, que es la medicina veterinaria, ¿cómo es esto del uso adecuado de los antibióticos en los animales y qué importancia tiene este uso adecuado con las personas, por ejemplo? Sí, mira, tomando lo que tú ya nos comentaste a un inicio, realmente el uso de los antibióticos es importante porque nos ayuda justamente a tratar enfermedades, tanto en animales como en humanos. Y entonces su uso correcto nos ayuda a que estas enfermedades puedan seguir siendo tratadas y que evitemos que los tanto animales como seres o personas mueran con este tipo de enfermedades de origen bacteriano. Por lo tanto, si es que nosotros tenemos este uso inadecuado que corresponde justamente a que se administre de forma inadecuada, en dosis inapropiadas, en un uso netamente excesivo, por ejemplo, lo que va a producir es que justamente las bacterias desarrollen estos mecanismos de resistencia porque quieren sobrevivir de alguna manera. Y el problema es que después no puedes curar estas enfermedades y después las enfermedades se comienzan a pasar de individuo a otros individuos y se produce una pandemia, por ejemplo. Ya nosotros sobrevivimos una pandemia del COVID, por ejemplo. Fatal. Algo fatal. Y pues el uso tiene que ser de forma correcta, ¿no? Entonces, por eso que la Organización Mundial de la Salud incluso indica que el uso correcto de antibióticos es un tema primordial para salud pública en general. No estamos enfocados en animales o en seres humanos. Siempre hay esta conexión entre los dos dominios, si habla de estos dos grupos. Entonces, es algo global que se está manejando hoy en día y desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, y por ejemplo, bueno, muchos de nosotros quizás, y de nuestros divulgadores científicos y científicas también quizás han escuchado el tema esto de las resistencias bacterianas, pero muy relacionado a bacterias que quizás nos afecten a nosotros, ¿no? Pero eso también funciona con las bacterias que afectan a los animales. Estas también pueden volverse resistentes y también puede convertirse en una problemática en los animales. Claro, claro. O sea, desde el punto de vista de medicina veterinaria tenemos como dos visiones, ¿no? Una en que efectivamente estamos tratando con bacterias que afectan exclusivamente a los animales y que si es que no se da un uso adecuado, efectivamente estas bacterias van a producir estos mecanismos de resistencia y el individuo se va a ver afectado, el animal como tal. Pero hay algo que tenemos que recordar, es que la mayoría de enfermedades, más o menos como el 70% de enfermedades que tenemos en seres humanos, provienen de este contacto directo de origen animal. Entonces, es aún más importante que trabajemos en medicina veterinaria con un uso adecuado para evitar que se produzcan estas resistencias y por ende la transmisión que puede haber entre humanos, entre animales y humanos. Y ahora, por ejemplo, cuando estábamos conversando ayer con la Pame y planeando este programa el día de hoy, yo le decía a la Pame, yo muchas de las veces había escuchado que esta problemática de las resistencias a los antibióticos viene o normalmente, o a veces nos dicen, es que los veterinarios en algún momento no utilizaron bien los antibióticos y por eso ahora estamos en esta problemática. ¿Qué tan cierto es eso, Pame? Bueno, es inevitable decir que no contribuimos a esta problemática. Sin embargo, no solo es este eje el que está contribuyendo a esta problemática. O sea, también el uso inadecuado de antibióticos no solo se da en medicina veterinaria, sino también en medicina humana y eso a mayor escala. Entonces, sí, pues ambas partes participan de forma interconectada, digamos, y es por eso que lo que es antibiótico resistencia se lo conoce como esto de que ya nombraste tú al inicio, de este enfoque de una sola salud, porque el fenómeno de resistencia antimicrobiana es multifactorial, o sea, tenemos varios factores que influyen, no solo es veterinaria, también es medicina humana, también es la parte de producción agrícola, también es la parte del medio ambiente también. Claro. Entonces, o sea, sí deberíamos como que entonces reconocer que estos multifactores que tú nos decías, o sea, deberíamos empezar a conocer, mejor dicho, todos estos factores. No solo es uno, es una problemática muy grande, pero no solo es uno, o sea, hay algunas cosas que están interviniendo ahí. Pero, y por ejemplo, ya desde lo veterinario, porque pues obviamente tú eres veterinaria, ¿qué sería, por ejemplo, un uso adecuado de antibióticos desde lo veterinario?
Bueno, en medicina veterinaria también tenemos como varias aristas, ¿no? Varias ramas. Una de esas es el tema de uso de antibióticos en animales de mascotas, ¿no? En especies menores, y también el tema de uso de antibióticos en animales de producción. En animales de producción juega un papel bastante importante el adecuado uso de antibióticos, porque es como que hay diferentes formas de usar antibióticos en producción animal. La una es que tenemos netamente para tratar enfermedades, o sea, cuando el individuo está enfermo, entonces tú lo tienes que tratar, entonces eso se llama uso terapéutico. De ahí hay otro tipo de uso que es profiláctico, o sea, es como que tratamos de prevenir que los individuos se enfermen para que exista menos efecto negativo en la producción animal como tal. Y hay otro uso que todavía sigue siendo legal, digamos, aquí en Ecuador, es el uso como promotores de crecimiento. ¿Un antibiótico puede ser un promotor de crecimiento? Sí, ahí como se los utiliza como en subdosificaciones en los alimentos para que los individuos puedan de alguna forma procesar de mejor manera y ganen el peso deseado y no se afecte el tema de producción, ¿no? Porque cuando hablamos de producción animal es la salud del individuo, pero también es cuánto produce claro. y efectos, digamos, económicos para los productores. Entonces, en Ecuador al menos todavía usamos antibióticos como promotores de crecimiento. En otros países no, me dicen, no. hay una reglamentación en la que dicen que ya no. Ya no. Por ejemplo, en toda la Unión Europea ya no se utiliza. Y eso fue una de las políticas públicas que utilizaron para disminuir el uso de antibiótico en producción animal. Y les resultó bastante bien. ¿Qué necesitamos hacer para que eso pase aquí en Ecuador? No sé. Bueno, crear la política pública primero, pero eso no puede ir solo, ¿no? Porque podemos crear todas las políticas públicas que decíamos, pero resulta que en la práctica no son tan aplicables. Pues entonces, el papel aguanta todo. Exacto. Pero tenemos que entonces trabajar con los productores. En la realidad de Ecuador es que tenemos pequeños, medianos y grandes productores y los pequeños y medianos productores son los que sufrirían más, porque para nosotros dejar de utilizar tanto antibiótico en la producción animal tenemos que trabajar mucho en bioseguridad. Y lo que es bioseguridad en granjas, por ejemplo, implica muchos aspectos económicos, de infraestructura, etcétera, que tenemos que ver, o sea, el gobierno tiene que pensar cómo ayudar a esas personas para que puedan disminuir el uso, tener un uso adecuado. Y porque los grandes productores realmente ya no utilizan tanto antibiótico como a veces la gente percibe. Y bueno, igual con respecto a medidas de bioseguridad, pues yo entendería que un gran productor tendría mucha mayor facilidad desde lo económico de poder implementar X o Y cosa, ¿no? Claro, los pequeños productores... Sí, es más complejo, son unas realidades impresionantes. O sea, un pequeño productor es una persona, por ejemplo, en Cayambe. Trabajé hace algunos años en unas comunidades y un pequeño productor era una persona que tenía 4 vacas. Y ellos viven de eso. Claro. Entonces sus vacas son su mejor tesoro, ¿no? Entonces es problemático les digas, bueno, ya no puedes usar esto. Y tienes que comprar esto y tienes que poner esto. Entonces, pero de todas formas es importante trabajar en la conciencia, ¿no? O sea, crear conciencia en estas personas mismo que si es que no hay un uso adecuado, sus mismas vacas se van a ver afectadas, su leche se va a ver afectada, no van a poder venderla y por ende también el aspecto económico va a verse afectado, ¿no? Entonces sí es crear conciencia también. Eso, yo creo que eso es súper importante porque yo me acuerdo igual alguna vez que nos fuimos de misión de campo, habían productores que tenían, o sea, no sé, les pedías algún antibiótico, ¿qué antibiótico usa? Y era como que se iban a la refri, sacaban de la refri una cajita y es como, sí, ¿qué pasó ahí? claro. No, sí, es generar conciencia totalmente. Sí. Y ahora, habíamos hablado también, y bueno, yo en la introducción le decía, y tú también ya lo has dicho algunas veces, Pame, este enfoque que se está manejando ahora, que es el One Health. Primero, cuéntanos qué es One Health. Bueno, el One Health o una sola salud es este enfoque en donde la Organización Mundial de la Salud ya lo tiene desde hace varios años atrás, sino que ahora es como que está más en moda, por así decirlo. Pero es este enfoque que reconoce la interconexión desde el punto de vista de salud entre animales, personas y el medio ambiente. Entonces ahí está, esto se lo conoce como la tríada epidemiológica desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces si es que alguno de estos 3 dominios
hay un desequilibrio, es cuando una enfermedad se produce. Claro. Entonces, antibiótico resistencia no es que sea una enfermedad como tal, pero es un fenómeno de salud. Entonces, si es que alguno de esos componentes no funciona de forma adecuada, pues hay la emergencia de estas bacterias y hay problemas. Este enfoque de una sola salud creo que es ahora, como bien dices, el que se está manejando en muchos aspectos. Sí. ¿No? Es muy fácil, creo yo, a ratos que esta triada se rompa. Sí. Quizás con la pandemia de la COVID-19 Sí, lo vimos, lo por vimos, ejemplo, ajá. ¿no? Este desequilibrio que empieza a existir. Pero entonces, quizás tú puedas controlar, o desde las políticas se pueda controlar un poco la parte humana, ¿no? Se Ujú. pueda controlar un poco la parte animal, decíamos, generar Sí. conciencia y Ujú, esas cosas. Pero ¿y el ambiente dónde entra aquí en esta triada? Lo que pasa es que, por ejemplo, para explicar un poco cómo puede el medio ambiente también participar, es desde el punto de vista en producción animal, digamos. Si es que el productor administra antibióticos, los antibióticos también son eliminados en la orina o en este tipo de fuentes biológicas, entonces contamina el suelo, por ejemplo, en los pastos, y esas bacterias, porque tenemos bacterias en todo lado. Entonces, esas bacterias que están ahí ya comienzan a recibir estos residuos de Claro. antibióticos, se produce. Entonces, si es que no hay un buen manejo en el pasto, entonces como que comienzas a Y empieza la cerrar el cadena, ciclo. ajá. Ajá. Entonces, sí, de todas formas, por ejemplo, también en otros países yo leí algunas investigaciones mientras estaba haciendo mi doctorado y hablan mucho de los desechos de los baños y eso que pueden llegar, por ejemplo, a ríos o algo así. Uy. Y entonces ahí también viene la parte humana, el manejo Claro. en los municipios, o sea, qué es lo que hacen, qué procesan, cómo procesan, a dónde va toda esa agua de desechos. Entonces, Pero ahí entonces está es el bien medio complejo ambiente. en realidad. Sí. Hay Ujú. se entra esto que tú decías hace un rato, estos multifactores, son Sí. varias cosas las que Sí. realmente deberíamos de estar pendientes, Claro. porque si es que una de esas se nos escapa, pues Ujú. la problemática va a seguir. Sí, por eso es que antibiótico resistencia no es que no se estudie, se estudia un montón, hay un montón de estudios, cada vez se conoce más, pero asimismo cada vez vemos que es más complejo. Hay más cosas. Y es por eso que es un fenómeno que no es tan fácil de controlar y es por eso que es una de las principales amenazas que tiene a nivel de salud pública y es reconocido por la Organización Mundial como tal. Claro, Porque no es sencillo es de súper complejo, controlar. ¿no? Yo imagino, Ujú. no sé, si es que en algún punto llegamos Ujú. a las personas a tener una enfermedad, una enfermedad bacteriana, obviamente, en donde no vamos a poder tener un antibiótico que funcione, vamos a Sí. empezar a morir. Exacto, justo estaba leyendo, me llamó muchísimo la atención. Estaba leyendo que la tuberculosis es un problema en muchos países todavía. Sí. Y en estos países de vías de desarrollo la tuberculosis pero tiene un impacto súper importante en la salud pública. Y estaba leyendo que el 80% de los casos son causados por bacterias resistentes. Y no solo resistentes, o sea, para una familia de antibiótico, una clase, sino multiresistentes. Y lo más grave es que hay resistencia para el único antibiótico que Puede servir. Ya. Entonces, imagínense, o sea, le estamos dando antibiótico a una persona, pero el 80% de probabilidad de que no le No le funcione. sirva, claro. Entonces, Altísima. es terrible. O sea, realmente hay que crear mucha conciencia en que no debemos utilizar los antibióticos como si fuesen cualquier cosa. Y esto de la automedicación sucede en personas, sucede, por ejemplo, en las mascotas, las personas. Justo iba a decirte, a Ajá. preguntarte eso, porque hace un momentito igual tú mencionabas, ¿no? Que alguno de los usos adecuados es el con respecto a tus mascotas. Sí. Pero ¿cómo? O sea, ¿podríamos en serio como personas mal utilizar los antibióticos con nuestras mascotas? Sí. Sí sucede. Sí sucede, sí sucede. Wow. Llegan a las clínicas veterinarias, por ejemplo, y nos cuentan, es que mi perrito tiene esto, mi gato tiene este otro, y le dan... Ya le di esto. Tienen sí tienen esta mala costumbre de automedicar. Y bueno, hay la conexión, o sea, se entiende la conexión entre tutor con la mascota y que tú quieres verle a tu perrito, a tu gatito de la mejor manera, pero resulta que le estás haciendo un daño. Y no solo al animal como tal, sino que también de alguna forma indirecta hacia el resto, hacia todo el público. Entonces sí es importante. La conciencia ya no solo va desde el tú, persona, por favor, no te automediques, ándate al médico para que el médico mismo te lo dé, sino también tú no automediques o no mediques a tu perro o a tu mascota. Llévalo al veterinario. Exacto, favor. también. Sí. Pueden ser una de estas de las recomendaciones, ¿cierto? ¿Qué otras recomendaciones les podríamos dar, no sé, a nuestros divulgacientíficos y científicas?
Para quizás desde nuestras trincheras también un poco minimizar, ¿no? Yo entiendo que tú decías, es una problemática súper compleja, pero no sé qué podríamos hacer nosotros Sí, desde aquí. Sí, yo creo que para todos el punto principal es cómo usar adecuadamente los antibióticos, ¿no? Porque eso es lo que está como un poco más fácil ahí a nuestro alcance de poder controlar de alguna manera. Entonces, si es que yo soy tutor de una mascota, por favor, llevemos al veterinario. Es la persona que estudió por años y que conoce y cómo va a tratar y cómo hacer. Si es que el veterinario les envía antibióticos en casa, por favor, sigamos las directrices del veterinario. Sí. Lo mismo para uno. Con nosotros, claro. Ajá, si es que el médico me da las directrices, le tengo que hacer caso al médico. Y es algo muy cultural, o sea, el momento en que ya nos sentimos bien o le vemos que nuestra mascota ya como que ya está comiendo, ya está bien, ya todo, y ya le dejamos de dar, ya le dejamos de dar. Claro. Y es importante cumplir con las dosificaciones. La dosificación no solo es la cantidad, pero no también el tiempo, la frecuencia con la que se envía. Entonces, si es que enviamos cada 8 horas debemos tomar. Con eso logramos de alguna forma minimizar este efecto de que las bacterias digan, no, pues hay antibióticos, tengo que como sea sobrevivir, entonces me tengo que hacer fuerte y me vuelvo resistente. Pero esa es la forma en la que podríamos tratar de mejorar de alguna manera. Ya saben, entonces generar conciencia, estar pendientes, no automedicarnos, no medicar a nuestras mascotas, ir al médico, tanto al médico veterinario como al médico humano en cualquier cosa. Creo que eso es algo que tenemos que estar así como constantemente repitiéndoles, ¿no? Pero son las cosas que tenemos que hacer para de alguna manera minimizar esto, ¿no? Porque yo creo que a la larga eso también va a ser un problema muy fuerte en el futuro, ¿no? Y si es que desde ahora lo podemos prevenir, pues eso. Claro, ya es un problema. O sea, no lo hagamos más grande. No lo hagamos más grande. Perfecto. Ajá, ya. Muchas gracias, Pame. Ha sido un gusto tenerte el día de hoy aquí. Qué bacán que la Pame haya estado aquí con nosotros, que ya hemos aprendido un montón de la resistencia, sobre todo desde el punto de vista también del médico veterinario, ¿no? Que es algo que por ahí también a veces no lo tomamos en cuenta. A veces siempre pensamos que esto es solo en los humanos y no es así. Así que qué gusto, Pame, haberte tenido el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Obviamente te vamos a comprometer para que vengas otro día hacia otra tertulia con nosotros aquí. Por supuesto. Divulgadores científicos y científicas. Y bueno, nos vamos a un corte chiquitito y ya regresamos. La curiosidad te mueve, tu espíritu se conmueve. Aquí en After Science la respuesta inminente. Aquí en la estación la ciencia te llama. Tus latidos aceleran, el futuro exclama. Es el After Science. Sí, adrenalina es, si quieres enloquecer. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Rob Vallejo, bienvenidos a otro segmento de Estación Divulgaciencia y ahora hemos salido un poco más allá de las puertas de la estación, del set móvil que tenemos en la Estación Divulgaciencia hacia uno de los, digamos tal vez laboratorio o una planta de procesamiento en Yachaytec. Esta es la planta de procesamiento de productos agroindustriales acá en Urcuquí y nos acompañan dos personas súper interesantes que nos van a compartir información sobre un proyecto bien chévere que están trabajando acá en Yachaytec. Nos acompañan Manuel Coronel y también Verónica Carrera. Porfa chicos, cuéntenos un poquito más sobre qué es lo que les motiva a ustedes a trabajar aquí en Yachaytec y qué es lo que hacen. Hola Robert. Primero para mí pues me considero algo así como una persona que le encanta transformar cosas, diseñar cosas, mover cosas y que esto sirva para la sociedad. Hola Roberto, hola chicos. A mí me motiva mucho el tema de conectar ideas y generar algo nuevo. Entonces aquí, tratamos de conectar el mundo de las ciencias, digamos, más abajo con las aplicaciones más arriba, ¿no? Y que eso le sirva a la gente para algo.
A mí me encanta lo que se hace aquí. Soy ingeniero de alimentos de profesión y justamente pude compartir una clase o una o dos clases, me parece, contigo hace mucho tiempo. Pero lo chévere de esto es que sí, o sea, es como una especie de proceso de creatividad, ¿no es cierto? A partir del conocimiento técnico, científico que puedes adquirir, utilizas esa creatividad para convertir materias primas en productos que también pueden ser innovadores, ¿no es cierto? Sí, y por eso vamos de la mano entre diferentes escuelas. O sea, queremos conocer primero el material que tiene, qué posibilidades hay de transformarlo en cosas para distintos fines. Y ese es uno de los grandes potenciales de esta universidad, que conectamos las ciencias básicas con las aplicaciones. Y ahora particularmente vamos a hablar de un proyecto específico en el que ustedes están trabajando. Uno de los problemas en general, se puede decir, de la industria alimentaria, de las personas que consumimos, obviamente todos consumimos alimentos, es que la comida se desperdicia. Y en el caso de la investigación también de Vero y de Manu, es justamente el desperdicio, en este caso específicamente del brócoli y de la col blanca. Cuéntenos un poquito más sobre estas generalidades. ¿Por qué decidieron trabajar en el procesamiento, por ejemplo, del brócoli y también de la col blanca? Tenemos en realidad tres especies, que es brócoli, col y coliflor. Entonces, básicamente es el hecho de que el momento que tú cosechas, estás desperdiciando gran parte de los tallos, gran parte de las hojas. Entonces, eso nos llamó la atención porque tú tienes bastante contenido nutricional dentro de estas fuentes. Es así que uno de los orígenes del proyecto fue qué hacemos con todo este beneficio nutritivo que tenemos dentro de estos residuos. Entonces, así nació justo este conectarnos desde la parte agrícola, entender qué es lo que nos está faltando y también entender cómo podemos transformarlo, pero que no deje de ser nutritivo. Qué interesante. Particularmente a ustedes les gusta el brócoli, la col y la coliflor. Y yo creo que generalmente a la gente no le atrae tanto estos productos, pero sí está en el, digamos, en el conocimiento colectivo, que son alimentos muy saludables. Se sabe que pueden contribuir a prevenir enfermedades y también tienen estos compuestos que se llaman fitoquímicos. El término fito es por las plantas y estos compuestos químicos que están en las plantas tienen múltiples beneficios. Entonces buscamos ver qué tanto hay de eso y cómo puede incorporarse a los alimentos también. Qué chévere. Bueno, justamente aquí veo que también se ha mezclado como los dos superpoderes que ustedes tienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, la investigación, el conocimiento desde la química y también desde el procesamiento de los productos agroindustriales. ¿Cómo ha sido esta conexión entre estas, tal vez, dos disciplinas? Bueno, te comento que ha sido una conexión bastante interesante porque no solamente estamos como 3, 4 escuelas de Yacha y estamos la agroindustria, estamos química, estamos los físicos, estamos también biología, estamos algunas escuelas, pero también ha permitido que conectemos con otras universidades que están dentro del mismo proyecto apoyándonos justamente a seguir todos estos compuestos activos que permiten que podamos nosotros aprovechar al máximo la capacidad nutricional de estos residuos. Entonces ha sido una conexión, yo diría, multidisciplinar en varias universidades, en varias escuelas internas, que ha permitido obviamente que nosotros pues trascendamos un poquito más el conocimiento, pero de forma unida, ¿no? De forma conjunta entre algunas entidades que trabajamos ahí. Y tal vez pienso que a través de esa colaboración también se abre un abanico de posibilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, se observa tal vez la teoría, cuáles son todas estas propiedades que puede tener cada uno de los componentes en este caso, de los residuos del brócoli, también la coliflor y la col, ¿no es cierto? El col, brócoli, coliflor, Ajá. así es. Y a partir de eso también, ¿cuáles pueden ser las aplicaciones? Sí. Cuéntenos, por ejemplo, ya entrando un poquito más en el proyecto, a partir de esos residuos, ustedes, ¿qué tipo de procesos le someten a estos residuos para poder analizarlos? Bueno, nosotros te contamos un poquito. Generalmente hemos obtenido residuos sólidos y estos residuos sólidos pues ahorita los tenemos en algunos productos ya lácteos, en algunos productos ya de tipo comestible, que los estamos desarrollando con universidades que participan en conjunto. Adicional de eso, pues hemos visto que inclusive, ¿te parece súper novedoso? Es que la granulometría del polvo pues influye en los diversos tipos de alimentos que se puede proponer. Entonces eso, por ejemplo, bueno, Manu nos va a comentar mucho mejor, depende mucho del tipo de grano que tú tienes, el tipo de producto que puedas obtener o que puedas diseñar, porque eso te permite a ti diseñar muchísimas cosas. Ajá. Tal vez nos puedes ahí complementar un poco con esto. ¿A qué se refiere con el grano? Tú cuando tienes un material en polvo y le pudieras ver en el microscopio o con otros tipos de equipos, puedes visualizar la forma, el tamaño, y eso influye mucho. Si tú le haces más pequeño, más grande, va a influir mucho en sus propiedades.
Desde el almacenamiento del polvo, el material en polvo es muy versátil, hasta la función que va a cumplir si tú le añades como un ingrediente o simplemente quieres conocer más a fondo qué propiedades tiene. Wow. Eso cambia todo, ¿no? Y mientras tú quieras profundizar más en el estudio, te conectas con más equipos y disciplinas dentro de la universidad. Entonces puedes crear algo muy, muy bueno ahí. Wow, eso es brutal, ¿no? Y de hecho pienso que también ahí se abren, como digo, tal vez incluso mucho más las posibilidades, ¿no? Hasta el momento, ¿cuál es el potencial de este tipo de productos que han encontrado para aplicarlos? Por ejemplo, nosotros hemos encontrado que tanto en residuos de brócoli, col y coliflor tenemos bastante contenido de antioxidantes dentro del mismo. Entonces eso permite que obviamente tú tengas dentro de tus formulaciones alimenticias, ya sabes que partes de eso, que tienes realmente antioxidantes que te ayudan muchísimo. Sabemos que tenemos otro tipo de propiedades que permiten, por ejemplo, diseñar ya sea un fideo, pero también tal vez algún producto lácteo, y nos permite a través de sus características pues saber cómo vamos y qué podemos hacer, qué podemos dar al público, que obviamente es la sociedad la que necesita, que a través de esto pues tengas una mejor salud, un mejor acondicionamiento alimenticio también, ¿no? Qué chévere. Bueno, eso está increíble y la verdad, personalmente a mí me gustaría mucho tener, por ejemplo, un aditivo a partir de estos productos antes que comerme directamente el brócoli. No soy muy amante del brócoli. Pero, por ejemplo, me imagino, no sé, tal vez deshidratando esos residuos de esos vegetales, se puede, por ejemplo, tener un suplemento, pero también, según lo que entiendo, también es tener como un aditivo alimentario para dar textura o darle otras características de otro alimento. Tú puedes ir como fragmentando esto. Puedes tener un extracto para enriquecer un alimento de algo específico, llamémosle bioproducto. O puedes directamente ese material en polvo utilizarle, por ejemplo, para hacer galletas, pan, y más adelante sigues investigando, ¿no? Cómo modifica las propiedades. Y es una forma de hacerle más atractivo al brócoli. La gente sabe que es saludable, pero no es tan atractivo como se le conoce. Exactamente. Sin embargo, puedes transformarle esto en un dip, por ejemplo, para untar en galletas o en tostadas. O puedes transformarle en un derivado lácteo, que no se va a sentir, digamos, el sabor del brócoli, que es más o menos fuerte, ¿no? Pero lo más importante es que tiene compuestos muy buenos para la salud. Y vehiculizar, si es que vale el término, transportarle a través de algún alimento es una forma de que la gente acceda a un material muy bueno. La fibra, por ejemplo. Qué chévere. La fibra es maravillosa, la de toda esta familia de productos que se les conoce como crucíferas. Crucíferas. Las brasicas o crucíferas. Ajá. Sí, de nombre científico brasica. Ya. Pero todas tienen esta fama, estos compuestos. Bueno, qué chévere. No vamos a entrar mucho en el detalle de la química, pero son compuestos muy saludables. ¿Se podría hablar tal vez de superalimentos creados a partir de estos productos? Yo creo que sí. Me asusta un poco la palabra superalimento en el sentido de que en realidad lo que es un buen alimento es lo que se llama la dieta, la combinación de alimentos. Por ejemplo, se le ha dicho a la quinoa que es un superalimento o a la chía. Pero en realidad solo comes quinoa, contribuyen bastante bien a la alimentación. Claro. Es la combinación la que ayuda mucho. Chéverazo. ¿Qué más? Bueno, pienso también que aparte de la industria alimentaria, este tipo de investigaciones, este tipo de procesos a los que se le someten a los residuos de estos vegetales, podrían también ser de interés de algunas otras industrias. Obviamente que sí. Por ejemplo, el contenido de lignina que también tú puedes encontrar en estos derivados llama mucho la atención a la física, por ejemplo, porque tú tienes ciertos carbonos de ciertas características que permite que tú formules materiales nuevos. Wow. Entonces eso también es muy interesante dentro de los residuos, entender esos tipos de carbonos que muchas veces tú los ves así y dices, parte de esto y es, ¿por qué es tan difícil? Pero muchas veces son sustratos de muchos biomateriales o muchos materiales nuevos que están saliendo ahora. Uf, qué increíble. Bueno, aquí pienso que estamos ya desde el presente trabajando en productos que vamos a tener en el futuro. Pero a partir de este momento, entonces, ahorita podemos, por ejemplo, imaginarnos ese tipo de aplicaciones, de estos potenciales para el procesamiento de estos residuos. ¿Qué nos falta para llegar a una verdadera producción, o sea, un verdadero producto que nos ayude en todas estas áreas? Yo creo que por un lado el compromiso de la universidad tiene un alcance. Más arriba de esto, ya las aplicaciones reales, el fomento de la industria, las políticas públicas, eso va realmente a ayudar. Pero no lo van a hacer si es que no presentamos resultados súper confiables que nos da la ciencia, ¿no? Pero la cantidad de aplicaciones
podemos ponerte miles de ejemplos, ¿no? Filtros, bioplásticos, Qué chévere. se pueden hacer muchas cosas. Si bien es cierto, podemos, por ejemplo, imaginarnos estos productos del futuro, en este momento estamos trabajando como que en trazar el camino para poder llegar allá. Pero por supuesto necesitamos también una vinculación con la industria, inversión en investigación, un montón de cosas más que nos ayuden realmente a volver realidad estas ideas, estos potenciales que tenemos en mente, ¿no es cierto? Sí, y ten en cuenta algo, ¿no? Nosotros generamos ciencia, pero no podemos desvincularnos de la sociedad. Y yo digo, todo lo que tú haces aquí que sirva a la sociedad realmente es lo que sirve. Entonces, mientras tú trabajes o lo que tú sea que diseñes dé un beneficio a la gente que realmente lo necesita, pues yo creo que uno se tiene que sentir realmente dichoso de eso, ¿no? Qué chévere, qué chévere. Nos has dejado también un mensaje bastante inspirador. Ahora me gustaría que tal vez a las personas, chicos y chicas jóvenes que están intentando, no sé, avanzar en su carrera, ¿qué les recomendarían en base a su experiencia en estas áreas? Por ejemplo, para escoger una carrera. Puede ser para escoger una Puede ser, carrera o sí. para motivarse a seguir su carrera. Por ejemplo, si es que Ya. está relacionada con la química, tal vez con la física o también con los alimentos, por ejemplo, algo un poco más. Yo creo que vivimos en una era en la que el problema ya no es acceder al conocimiento, sino enfocarse. Tú sabes que todos los medios, de la cantidad inmensa de información que hay, a veces a los chicos les tiene un poquito dispersos, pero si te puedes concentrar de una manera ordenada, sistemática, puedes aprender muchísimas cosas. Ahora con la inteligencia artificial, claro, puedes materializar unas ideas fantásticas, conectar cosas increíbles. Sí. El conocimiento está ahí. De una, súper chévere. Vero, tal vez. O sea, y yo también creo que, como dice Manu, cuando tú te enfocas puedes materializar. Mientras tú tengas mucho conocimiento y no sepas por dónde ir, pues no lo vas a alcanzar. El hecho es entender qué es lo que, a veces yo digo, la pregunta es, ¿qué es lo que te gusta o qué es lo que realmente necesita el mundo actual sobre lo que tú tienes que responder? Tal vez esa es la pregunta que se deberían hacer las futuras generaciones, porque muchas veces hay muchas cosas que a muchos gustan, pero que son campos muy cerrados y que no se puede seguir explotando. Pero en cambio todo lo que es alimentos, todo lo que es la química de por sí en todos estos ámbitos, inclusive ambientales, pues un campo muy abierto que inclusive te da una apertura para hacer emprendimientos. Pero ¿qué emprendimiento? Obviamente para poder materializarte, enfocarte en qué quieres hacer. Qué chévere. Bueno, creo que así es muy valioso el mensaje que nos están dejando en este momento, chicos y chicas. Entonces, grábense eso en sus mentes y acuérdense también que aquí, desde Urcuquía, en la Universidad de Yachaitec, se están haciendo un montón de cosas para utilizar, por ejemplo, los productos que a veces pueden ser considerados como desperdicio y también considerar otras aplicaciones a través de la investigación científica, a través del procesamiento, por ejemplo, de alimentos y obviamente la unión de diferentes disciplinas, ¿no? Para poder buscar otras alternativas. Y no se pierdan el siguiente segmento porque cada semana vamos a presentar un nuevo segmento de investigaciones y también de proyectos de vinculación que tenemos aquí en la Universidad de Yachaitec. Nos vemos. Más allá de lo que ves, hay un universo por conocer, misterios por revelar. Divulga ciencia, te guiará. Estación Divulga Ciencia, súbete y conecta, descubre con emoción, con ciencia y razón. Súbete a la estación Divulga Ciencia los sábados a las 10 a.m. por radio en Cultura FM 100.9, a las 6 p.m. en la web. Y el reprise los lunes a las 11 de la mañana por radio CCE 940 AM.